Bienvenidos a Calidad de Vida Financiera. El día de hoy les voy a enseñar todo lo relacionado a los famosos derivados, que son los contratos de futuros, una categoría dentro de los derivados financieros. Así que es muy importante que se queden hasta el final del video porque van a aprender y van a comprender todo lo que tiene que ver con este tipo de negociaciones, que son muy comunes desde hace años, que grandes inversionistas se llevan beneficiando lucrativamente, muy lucrativamente, de este tipo de negociaciones, y que también hoy por hoy lo están haciendo con los famosos futuros, tanto de Bitcoin como de Ethereum. Ya vienen siendo derivados de criptomonedas. Así que todo lo que les voy a enseñar en este video les va a ayudar a tener todos los conceptos claros de este tipo de negociaciones, que no solo han sido aplicados para materias primas, acciones y demás, sino que también se están incorporando para negociaciones de criptomonedas a una fecha futura. Así que aprovechenlo. Esta clase la vamos a dividir en tres partes. La primera, veremos todo lo relacionado con los contratos de futuros aplicados en cotizaciones a nivel mundial. Es decir, veremos cómo se negocian los contratos de futuros en términos generales a nivel global. Como segunda parte, veremos ejemplos prácticos y reales de las negociaciones de contratos de futuros a través de la Bolsa Mercantil de Chicago en los Estados Unidos, en donde utilizaremos las negociaciones de los futuros con base al índice Standard Poor's 500, y como tercera parte veremos cómo son las negociaciones de los contratos de futuros a través de la Bolsa de Valores en Colombia. Es importante resaltar que son muy similares. La única diferencia fundamental es que la Bolsa Mercantil de Chicago ofrece más contratos de futuros con base a diferentes activos subyacentes. Es decir, puedes negociar a través de la Bolsa Mercantil de Chicago con más activos. Por ejemplo, puedes negociar en materias primas, divisas, índices e incluso criptomonedas, así como en otros activos. Y en la Bolsa de Valores de Colombia hay una menor cantidad de contratos de futuros, pero sin embargo puedes negociar en varios centrados dentro del mercado colombiano. Por ejemplo, las acciones de las empresas más grandes de Colombia, y entonces podemos negociar contratos de futuros en ellas. También podemos negociar en el índice de Colombia, el famoso Colcap, en los TES, en la inflación, entre otros, como ya lo vamos a ver más adelante en el presente video. Y por supuesto, todas las negociaciones se realizan a través de las plataformas que interconectan a la plataforma OMX Stream del Nasdaq en los Estados Unidos. Por lo tanto, cada bolsa de valores en todo el mundo te va a ofrecer diferentes contratos de futuros con los cuales te puedes beneficiar, o en otras palabras, puedes negociar contratos de futuros en tu mercado local como también en el mercado internacional. En este orden de ideas, los primeros contratos de futuros aparecieron en 1851. El activo subyacente del primero de estos derivados fue el maíz y se utilizó en la Junta de Comercio de Chicago. El plan era que el vendedor, en otras palabras, el agricultor y el comprador, una empresa, participaran en un futuro intercambio del producto a un precio prefijado. En la práctica, todos los mercados de futuros tienen como activo subyacente una materia prima que fueron constituidos por los granjeros, mineros o productores de petróleo, que deseaban reducir el riesgo de no saber el precio que obtendrán por su producto en una fecha futura. Esta es la razón del nacimiento de los instrumentos de los derivados financieros como los futuros. Aunque los derivados de futuros fueron pensados inicialmente por los agricultores, productores de petróleo, mineros y empresas de este tipo de productos, los movimientos de precios de estos productos han atraído a muchos especuladores a lo largo del tiempo. Algunos de ellos entran y salen del mercado de futuros dentro del mismo día, pese a que estos contratos suelen tener una caducidad de 3 meses. Es importante tener en cuenta que todos los contratos de futuros están estandarizados. Básicamente, esto significa que todos los futuros tienen las mismas especificaciones, independientemente de quién los compre y quién los venda, tanto en términos de cantidad, calidad y liquidación. Por ejemplo, cualquier trader que negocia futuros de petróleo en la bolsa de Nueva York, dentro de un contrato de negociación se estipularán 1000 barriles de petróleo, por ejemplo, en el caso de las negociaciones con el petróleo de referencia WTI con cierto nivel de calidad. Una de las partes se compromete a comprar o vender cierto número de unidades de un activo predefinido y determinado, y la otra parte queda obligada a venderlo o a comprarlo bajo dichas condiciones, dependiendo del tipo de negociación. En otras palabras, se deben de cumplir dos condiciones fundamentales para realizarse este tipo de negociación con los contratos de futuros. Primero, el comprador acepta recibir el producto subyacente dentro del contrato de futuros al precio de compra.
O segundo, el vendedor se compromete a entregar el producto subyacente del contrato de futuros al precio de venta. En este orden de ideas pueden existir futuros de commodities como trigo, soya o cobre y demás negociaciones, por ejemplo, dentro de la Bolsa de Futuros de Chicago. Y dentro de estas negociaciones de contratos de futuros en el mercado actual, los compradores y vendedores se emparejan y los pedidos se filtran a una ubicación central, es decir, la bolsa de valores, también conocida como el famoso intercambio, lugar de intercambio. Debido a que los contratos de futuros están estandarizados por un mercado de futuros, la cantidad del producto subyacente es una cantidad predefinida. Por ejemplo, un contrato de 5.000 fanegadas de trigo, un contrato de 1.000 barriles de petróleo, como lo veíamos en el ejemplo anterior, WTI, un contrato de 100 onzas de Troy de oro. Y en este caso, por lo general, los contratos cuando surgieron se realizaban al vencimiento, es decir, entregas físicas. Sin embargo, debe uno estar preparado para almacenar una entrega como, por ejemplo, 1.000 barriles de petróleo Brent de manera segura al vencimiento del contrato. Por ejemplo, que se te venza el contrato y no tengas una bodega para almacenar los 1.000 barriles de petróleo. Entonces la respuesta es no, no necesariamente, ya que las mesas de operaciones de corretaje monitorean de cerca las posiciones abiertas que se acercan al vencimiento y se comunican con los operadores sobre la liquidación de las posiciones y los operadores van a tomar la decisión de si pueden pasar o, por ejemplo, recibir esos barriles o no. Por ejemplo, con la sobreoferta de barriles de petróleo y la baja demanda en el escenario de la pandemia, que había sobre inventario de barriles de petróleo y cuando se vencieron muchos contratos de futuros no había más espacio de almacenamiento. Entonces, en este momento, en casos comunes, se ponen en contacto antes de la fecha de vencimiento para tomar una decisión a ver qué se hace. En Wow. este escenario, el precio cayó inclusive a saldos negativos. Esto pasó en la vida real en el 2020, ya que muchos inversionistas no querían recibir los barriles de petróleo de sus contratos estipulados, por lo que no valían nada. Habían precios por debajo del valor real inclusive y mucho menos había espacio para almacenarlos. Es ahí donde se deciden prestar bodegas o regalar los barriles de petróleo al vencimiento de los contratos de futuros. Cabe la pena resaltar que los contratos de futuros son creados en el mercado OTC, pero vienen siendo en el mercado primario, en el mercado estandarizado bursátil. Y estos mercados tienen la finalidad de especular sobre los movimientos de los precios en el futuro sobre un activo como un método de cobertura, como lo hemos visto en los videos anteriores, en este caso en el video de las estrategias de cobertura que se los dejo en la parte derecha superior para que vayan y lo revisen. Los contratos de futuros surgieron a partir de los contratos a plazo y por lo tanto tienen características en común. Las características únicas de los contratos de futuros es que están normalizados y se operan en bolsa, además de que están sujetos a procedimientos de liquidación diarios. Esto significa que las partes implícitas en el contrato se liquidan día a día durante el periodo acordado. Y lo que quiere decir esto es que el pago de los beneficios se cubre diariamente por parte de lo que se ha incurrido en pérdidas. Entonces, si se ha incurrido en pérdidas, se van a realizar pagos para evitar pérdidas masivas dentro del contrato. Por ejemplo, tenemos un fabricante de galletas que podría comprar futuros de azúcar a un precio establecido. De este modo, si el precio del azúcar aumenta considerablemente, el fabricante podrá permitirse comprar la cantidad necesaria unos meses después. ¿Y quién opera estos futuros? Tradicionalmente los operadores se dividen en dos categorías, principalmente como lo vemos en la diapositiva, los famosos coberturistas Hedger y los famosos especuladores. En el primer caso, los coberturistas Hedger utilizan el mercado de futuros para administrar el riesgo de precios y los especuladores, por otro lado, aceptan este riesgo con la intención de beneficiarse de los movimientos favorables en los precios, mientras que los futuros ayudan a los operadores de cobertura a administrar su exposición al riesgo de precios y el mercado no sería posible sin la participación de los especuladores, es decir, no habría un equilibrio en el mercado si no hay coberturistas y tampoco especuladores a la vez dentro del mercado. Por lo tanto, esto permite a los operadores de cobertura entrar y salir del mercado de forma eficiente. Los especuladores pueden ser operadores profesionales con dedicación completa o en otras palabras también pueden ser individuos que negocian ocasionalmente, es decir, traders ocasionales. Algunos mantienen posiciones, por ejemplo, durante varios meses, mientras que otros rara vez mantienen una posición por más de unos segundos. Independientemente de su método, cada participante dentro de este mercado juega un papel fundamental e importante para el mercado de los futuros. Es muy parecido a lo que pasa en los otros mercados.
Pueden durar varios meses las posiciones abiertas como segundos o minutos, dependiendo del tipo de negociaciones y el tipo de trading que se realicen. Dentro de las operaciones de futuros, las personas y los miembros que hacen parte de este mercado, como son los contratos de futuros, hay unos tipos que hacen parte dividida en dos grandes grupos, como lo mencionamos anteriormente. Entre los coberturistas y entre los especuladores vamos a tener, por supuesto, los holders, que toman una posición en la materia prima del activo subyacente, por ejemplo, utilizan los futuros para reducir o limitar el riesgo asociado con un movimiento adverso en los precios. Los Wow. agricultores venden con frecuencia futuros sobre sus cosechas que cultivan para cubrirse frente al riesgo de una caída en los precios de las materias primas. Esto permite a los productores planificar con más facilidad a largo plazo. Igualmente los consumidores, como las plantas de procesamiento de alimentos, con frecuencia compran futuros para asegurar los precios de sus insumos. Esto les permite basar la planificación de su negocio en un costo fijo de los ingredientes básicos, por ejemplo, el maíz y el trigo. Otros ejemplos incluyen las famosas aerolíneas, asegurando el costo del combustible, o los fabricantes de joyas, asegurando el costo de oro y plata. Esto facilita la administración del riesgo de los precios por estas compañías y se estabiliza el costo que se pasa al usuario final. Si nos damos cuenta, efectivamente, los grandes coberturistas utilizan estos contratos de futuros para cubrir los riesgos en cualquier activo subyacente, en cualquier sector económico. Entonces, esto aplica para todos los sectores económicos. Tenemos en segunda instancia los operadores individuales, que son muchos especuladores que son individuos que operan sus propios fondos. Tradicionalmente son traders minoritarios, traders independientes o individuales, y son operadores que han sido individuos que desean expresar su propia opinión sobre el comportamiento del mercado y prever hacia dónde puede ir el mercado, hacia qué dirección puede ir, y hacer este tipo de negociaciones. Las transacciones electrónicas han ayudado a nivelar el campo de juego, por ejemplo, para este caso, para los traders u operadores individuales, al mejorar el acceso a la información de los precios y las operaciones. Por eso es que vemos que hay mucha inclusión para todas las personas en la actualidad para que puedan hacer trading de negociaciones sobre los futuros y también sobre cualquier otro activo en los otros mercados financieros que existen, porque la velocidad, la facilidad con la que se ejecutan unas operaciones en la actualidad a través de las plataformas de e-trading han facilitado esto, a que se administren de forma segura los riesgos. Por lo tanto, se confiere al operador individual el acceso más amplio a diferentes mercados y que tengan muchas más estrategias para que se puedan beneficiar. En tercera instancia tenemos las administradoras de carteras, y un administrador de carteras o de inversiones es responsable de invertir o de proteger activos de un fondo de inversión, un fondo común de inversión normal o un fondo cerrado de capital fijo. El administrador de carteras implementa la estrategia de inversión del fondo y administra las negociaciones diarias. Los mercados de futuros con frecuencia se utilizan para aumentar o disminuir la exposición general al mercado de una cartera, sin alterar el delicado equilibrio de las inversiones que pueden haber requerido un gran esfuerzo en lograrse. También tenemos las firmas de operaciones propietarias, que vienen siendo las firmas conocidas como también firmas prop, que obtienen sus beneficios directamente de la actividad de sus operadores en el mercado. Estas empresas proporcionan a sus operadores la capacitación y el capital necesario para ejecutar un gran número de transacciones diarias, usando los recursos de capital de la firma como tal. Los operadores ganan acceso a un mayor apalancamiento del que dispondrían. Es decir, si tienen poco capital, acceden al capital total de la firma, se pueden apalancar mucho más y pueden hacer negociaciones más grandes por su propia cuenta. También ganan acceso al tipo de investigación y estrategias desarrollados por las grandes instituciones. También tenemos los famosos hedge funds, que es una cartera de inversiones administrada que emplea estrategias de inversión avanzadas para maximizar la rentabilidad de las inversiones para el caso de los contratos de futuros, y se utilizan diferentes estrategias para inclusive maximizar las rentabilidades que se pueden obtener por cada contrato de negociación, y por lo tanto, al ser grandes fondos, se pueden ejecutar grandes transacciones en milésimas de segundo con bastante capital expuesto dentro de una cartera, y esto es fundamental tenerlo muy presente. Y por último tenemos los creadores de mercados, que vienen siendo empresas de operaciones que han acordado contractualmente proporcionar liquidez a los mercados. Es decir, continúan ofreciendo cotizaciones de compra y venta, usualmente en el intercambio por reducciones en las tarifas de las operaciones. Cada vez más se convierten en importantes creadores de mercados electrónicos
quienes como grupos ofrecen liquidez en el mercado. Entonces son las grandes instituciones que ofrecen liquidez en el mercado para que se puedan realizar estas transacciones, para que se puedan efectivamente velar estos contratos en el caso de los futuros, así como en los otros activos, en los otros mercados, para que muchas personas, por ejemplo los operadores individuales o los traders individuales, ofrezcan oportunidades. Ahora vamos a ver el apalancamiento. Ahora vamos a comenzar a ver ejemplos de negociaciones con contratos de futuros a través de la Bolsa Mercantil de Chicago. El apalancamiento es similar tanto en los contratos de futuros negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago como en la Bolsa de Valores de Colombia. En este orden de ideas, el apalancamiento de los contratos de futuros se crea a través del uso de los bonos de garantía, también referido comúnmente como el margen. Esta es una cantidad de dinero depositada por el comprador y el vendedor de un contrato de futuros y por el vendedor de un contrato de opciones para garantizar su cumplimiento en términos del contrato. El bono de garantía puede representar solo una fracción del valor total del contrato, porque con frecuencia varía aproximadamente del 3 al 12% la garantía, lo que convierte a los futuros en un vehículo de negociación con un alto grado de apalancamiento. Por lo tanto, los contratos de futuros representan contratos por un valor elevado que pueden controlarse con una cantidad relativamente pequeña de capital. Esto proporciona al operador una mayor flexibilidad y rendimiento del capital. ¿Y qué significa estar apalancado? Los contratos de futuros del índice de la bolsa E-mini Standard Poor's 500 podrían tener un valor de $67.500, pero se podría comprar o vender este contrato entregando un bono o una garantía de unos $6.075. Es decir, se pagaría solo la garantía, que representa el 9%, si el apalancamiento lo permite. Entonces aquí no pagaríamos el total del contrato, sino pagaríamos la garantía. Por ejemplo, el capital disponible tenemos que son $50.000. Un apalancamiento, en este caso que viene siendo A, de 2:1. Es decir, el poder de compra viene siendo el doble de tu capital invertido. En este caso viene siendo de $100.000, PD, que vendría siendo la variable PD. Por lo que el trader podrá abrir una operación máximo de $100.000, aún habiendo depositado solo 50.000, ya que el apalancamiento es 2 veces su capital depositado. Si el contrato total cuesta $67.500, lo podría comprar y le sobraría $32.500 de poder de compra. Esto en el mercado de contado y sin apalancamiento. Sin embargo, como hace una negociación con garantías a través de un contrato de futuros, pagaría solo el 9%. Que el 9% sería el valor de la garantía del contrato. Entonces el 9% del valor total del contrato es de $6.075. Por lo tanto, tendría disponibles de sus $50.000 depositados $43.925 para seguir negociando. Es decir, tendría un poder de compra de $87.850. El poder de compra tenemos que tenerlo en cuenta que se relaciona con el apalancamiento, porque es el doble. Es probable que la posibilidad de apalancamiento le recuerde a la compra de acciones por medio del margen. Sin embargo, en los mercados de valores, comprar por medio de margen significa que usted toma dinero prestado para realizar la compra, es decir, se está apalancando del capital del broker. En los mercados de futuros, su bono o la garantía no es un pago parcial por el producto, es dinero de buena fe que es entregado como garantía de que usted puede cumplir con las obligaciones diarias que conllevan dicha posición. Tanto los compradores como los vendedores emiten bonos de garantía. Las posiciones se valoran a precios de mercado 2 veces al día, de forma que las garantías son acreditadas y las pérdidas son debitadas de su cuenta directamente. El apalancamiento permite maximizar la eficiencia del capital que disponemos. Vamos a ver un ejemplo para que sea mucho más claro. Y aquí tenemos la maximización de la eficiencia del capital. El apalancamiento disponible en las operaciones de futuros le permite utilizar su capital más eficientemente. Por ejemplo, si dispones de $200.000 y quieres especular en la dirección del Standard Poor's 500 para los fines de la ilustración, como lo vemos en la diapositiva, tienes 3 opciones. Primero, comprar $200.000 en acciones con el capital disponible, con el capital del cual dispones. Esto puede hacerse comprando un fondo negociable en la bolsa, por ejemplo, un ETF, un Exchange Trade Fund, que para este ejemplo sería un SPY, que busca replicar el movimiento del Standard Poor's 500 neto de los gastos.
y en este caso está regulado y se negocia con base a las acciones de la bolsa de valores. Su exposición equivaldría a participaciones del SPY por un valor de $200.000. En otras palabras, comprarías $200.000 en ETFs de las acciones dentro del índice del Standard & 500. O sea, básicamente si tienes $200.000, invertirías los $200.000. En segunda instancia, comprar los mismos valores ETF SPY por medio de margen, aprovechando el apalancamiento. En este caso, utilizaríamos apalancamiento, un apalancamiento de 2-1, como lo veríamos en el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior, de acciones. Esto te permitiría controlar la misma cartera de valores, en este caso de los ETFs, ETF SPY, utilizando solo $100.000 de capital, porque si te permiten un apalancamiento de 2-1, es decir, el doble de tu capital, entonces no inviertes 200.000, inviertes solo 100.000 para poder invertir 200.000. Entonces ya puedes operar el doble de lo que deposité o invertir porque el apalancamiento es 1-2. Por lo tanto, abrirías una posición de $100.000 usando el apalancamiento, ya que duplicarías y entonces tendrías un mayor poder de compra de tu inversión. Y si compras, como decimos, los mismos valores en el primer caso, como lo teníamos en este ejemplo, los cuales cuestan $200.000, lo podrías hacer y te quedarán $100.000 libres de tu capital, disponibles para volver a invertir o renegociar o invertir en otros activos. En tercera instancia tendríamos una opción que podrías comprar futuros por medio de margen, es decir, utilizando el apalancamiento. En este caso puede ser un apalancamiento de 10-1, que el broker te permita operar con un apalancamiento más grande, es decir, te permita operar 10 veces tu capital con los contratos E-mini en el Standard & 500. Esto te permitiría controlar la misma cartera de valores estando apalancado solo con $20.000 de tu capital disponible. No necesitarías los 200.000, solo necesitarías $20.000 para operar gracias a un apalancamiento de 1-10, porque se multiplica tu inversión por 10, ya que el apalancamiento, como lo digo, es de 1-10. Es decir, dispondrías de tus $200.000, pero solo invertirías 20.000 al usar el apalancamiento 1-10. Entonces tendrías un poder de compra de 200.000 para los mismos valores que en los casos anteriores, que en el primero y en el segundo. Pero aquí solo estarías invirtiendo tu capital inicial de $20.000, dejando libre $180.000 para hacer inversiones o para soportar una inversión adicional o la inversión que ya tienes establecida. En conclusión, los tres contratos E-mini del Standard & 500 representan aproximadamente los mismos $200.000 de exposición de los valores del índice del Standard & 500 en los cuales deseas negociar o invertir, por lo que en cada caso tienes una exposición al mismo tipo de riesgo y a las mismas oportunidades de mercado. Pero en el ejemplo final, en el tercer ejemplo, consigues la misma cantidad de exposición al mercado utilizando una cantidad mucho más pequeña de tu capital disponible. ¿Cómo funciona una operación? Antes de pasar a analizar ejemplos concretos, hay algunos términos y conceptos clave que necesitas entender y vamos a verlos. Vamos a ver primero el tamaño del contrato. Y el tamaño del contrato, por definición, es que cada contrato de futuros tiene un tamaño estandarizado que no cambia. Es estándar fijado por las bolsas de valores. Por lo tanto, todos los contratos de futuros tienen un tamaño diferente y para conocerlos es importante visitar la página web de la Bolsa de Valores, en este caso la Bolsa Mercantil de Chicago, porque estamos hablando de los contratos de futuros negociados dentro de la Bolsa Mercantil de Chicago o la Bolsa Mercantil de Colombia o la Bolsa de Valores de Colombia cuando vayas a hacer negociaciones de futuros dentro del mercado colombiano a través de la plataforma del Nasdaq OMX Stream, el cual te permite negociaciones no solo de futuros sobre ciertos activos, sino también opciones, como lo vimos en el video anterior sobre negociaciones de opciones, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Te dejo una etiqueta en la parte derecha superior para que vayas y lo revises, cómo negociar opciones en el mercado colombiano. Por ejemplo, en este caso, dentro de la Bolsa Mercantil de Chicago, un contrato de maíz representa 5.000 bushels de un tipo y calidad de grano muy específicos. Si está negociando futuros de libras británicas, el tamaño del contrato, en este caso para las divisas de libras esterlinas, serían de 62.500 libras esterlinas. Es un contrato estándar. El tamaño de contratos de futuros E-mini, por ejemplo, para el Standard & 500 es siempre 50 veces el precio del índice del Standard & Poor's 500 en dólares. Vamos a ver el valor del contrato. Y el valor del contrato es conocido también como un valor nocional de un contrato.
y se calcula multiplicando el tamaño del contrato por el precio actual. Por ejemplo, el contrato E-mini Standard Poor's 500 es de $50, multiplicado por el precio del índice en Estados Unidos, en este caso en dólares medido. Si el índice se negocia a $1.425, el valor de un contrato E-mini sería de $71.250. El tamaño del TIC es el cambio del precio mínimo de un contrato de futuros u opciones que mide un TIC. Entonces, básicamente el TIC es la variación mínima del precio de un contrato. Entonces, viene siendo la fluctuación más pequeña que se puede dar del precio en un contrato en particular. Y el tamaño del TIC varía de un contrato a otro. No es siempre el mismo de un contrato a otro. Por lo tanto, un TIC en un contrato E-mini, el Standard Poor's 500, equivale a un cuarto del punto del índice, ya que un punto del índice está valorizado en $50 en el contrato E-mini. Un TIC sería o equivaldría a $12,50 y ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas más específicamente. Límites de precio. Algunos mercados de futuros imponen límites a las fluctuaciones diarias de los precios. Un límite de precios es la cantidad máxima que puede fluctuar el precio de un contrato en un día en función del precio de liquidación del día anterior. Estos límites los establece la bolsa y ayudan a regular las oscilaciones dramáticas en los precios. Cuando un contrato de futuro cierra a su precio límite de compra o venta, el límite puede expandirse para facilitar las transacciones al siguiente día de operaciones. Esto puede ayudar a que los precios representen a un nivel que se refleje en el ambiente del mercado actual. La valoración a precios del mercado es que los contratos de futuros siguen una práctica conocida como valoración a precios de mercado. Al final del día de operaciones, la bolsa establece un precio de liquidación basándose en la banda de fluctuaciones de precios al cierre de ese día para cada contrato. Las garantías y pérdidas de este día se abonan o se deducen de cada cuenta de operaciones y estas se revisan para garantizar que cada cuenta de operaciones mantenga el margen adecuado para todas las posiciones abiertas, tal como se describe. Nosotros podemos operar futuros y podemos mantener una posición en el mercado protegida gracias a la garantía. Y esta garantía nos permite entregar este dinero al mercado a través del broker, pero no todo nuestro capital para que se cumpla la negociación. El llamado al margen, si se añade una posición o sufre una pérdida, si se cuenta o se deja de cumplir los requisitos de cumplimiento, se recibirá el famoso llamado al margen, que viene siendo la garantía del margin call o un bono de garantía de su corredor. Es decir, la llamada al margen exigirá que agregues más dinero a la cuenta o que reduzcas tus posiciones hasta que satisfagan los requisitos mínimos de las garantías exigidas para negociar los futuros. Es decir, las agencias de corretaje pueden suspender los privilegios de operaciones o cerrar cuentas que no sean capaces de satisfacer los requisitos mínimos de las garantías exigidas para negociar los mercados, en este caso los futuros. Pero pasa lo mismo para todos los activos en los otros mercados financieros. La valorización a precios de mercado es una medida de seguridad importante que ofrece protección adicional para usted y para su casa de corretaje, es decir, para el broker que le está ofreciendo estas negociaciones, combinando con otras salvaguardias financieras. Entonces, las valorizaciones a precios del mercado es un beneficio principal a realizar negocios en la bolsa regulada. ¿Por qué? Efectivamente, si tú no tienes el suficiente capital para negociar o para abrir una posición, sea en el mercado de futuros, sea en el mercado de opciones, sea en el mercado de divisas, sea en el mercado de acciones, en cualquier mercado financiero, si tú no tienes el dinero suficiente para abrir una posición o para mantenerla, el broker te hace un llamado al margen, te hace una advertencia, no te deja abrir más posiciones hasta cerrar las que ya tienes, o si ya estás perdiendo bastante de tu capital con una posición, el broker te comienza a cerrar las que tienen mayores pérdidas. Ese es el famoso llamado al margen. Y aquí nosotros vamos a ver directamente los famosos contratos E-mini del Standard Poor's 500 que fueron introducidos por la Bolsa Mercantil de Chicago en 1997, operándose a través de la Bolsa Mercantil el 9 de septiembre y representan un quinto del valor de los contratos del tamaño completo. Por lo tanto, requieres un quinto del margen igual que los contratos completos o estándar para negociarse. Y se puede negociar casi las 24 horas del día a través de diferentes industrias. Sin embargo, se ciñen bajo los parámetros dentro de la bolsa de valores. Y aquí, al ser lanzados por la Bolsa Mercantil de Chicago, representan un 20% del valor del contrato estándar como tal.
Y el contrato E-mini del Standard Poor's 500 es el más negociado a nivel mundial y tiene el símbolo ES, que está parametrizado dentro de muchas plataformas de trading para negociarse. Y representa una de las formas más rentables para que los inversionistas ganen exposición dentro del mercado. Aún así, las compañías más grandes del mundo por capitalización dentro del mercado los utilizan porque son muy fáciles y brindan bastantes beneficios y estabilidad aún con un capital inicial bajo. El contrato E-mini se introdujo, como lo mencionaba, en 1997 con el fin y el óptimo principal de reducir la barrera para negociar en un momento determinado en la relación del valor-costo del Standard Poor's 500. Es decir, cuando negociabas contratos estándar, las negociaciones eran muy costosas y en la actualidad todavía lo son. Por lo tanto, surgió el E-mini para que hubiera más inclusión, disminuyeran los costos de operación y para que traders minoritarios, como todos nosotros lo somos, pudiéramos acceder al mercado. Porque antes de 1997, traders minoritarios no podíamos acceder al mercado de contratos de futuros porque sus costos eran muy elevados. Los tamaños de negociaciones de los contratos estándar son muy elevados y pequeños inversionistas con bajo capital no lo podían hacer hasta 1997 que brindó este tipo de negociaciones, este tipo de contratos E-mini, flexibilidad y accesibilidad a las mesas para que fueran mucho más atractivas y para que más inversionistas, incluso por los propios fondos de cobertura, los más grandes, puedan beneficiarse de ellos. Nosotros nos damos cuenta que los grandes inversionistas, las mesas de dinero, los fondos de corretaje, los market makers, hacen negociaciones con contratos estándar, pero aún así negocian bastantes contratos E-mini. En este orden de ideas, el contrato E-mini ha sido de mayor inclusión, pero también surgió el famoso contrato micro o el famoso contrato, como se le conoce, micro E-mini del Standard Poor's 500, que comenzó a cotizarse el 6 de mayo del 2019, ha sido muy reciente, que viene siendo un décimo del tamaño del contrato regular del E-mini. Inclusive por eso se llaman contratos micro, porque son mucho más pequeños y permiten aún así a más personas acceder con bajo capital a este tipo de negociaciones. Fueron muy acogidos porque en un mes después, tan solo un mes después, el 3 de junio del 2019, se habían negociado 417.000 contratos micro, es decir, se habían negociado bastantes contratos micro E-mini por su inclusión dentro del mercado. Ahora vamos a ver los parámetros técnicos de directamente los contratos E-mini relacionados al Standard Poor's 500 y los precios de liquidación diarios son los mismos que los precios de un tamaño regular o un tamaño completo o un tamaño estándar. Por ejemplo, 5 contratos E-mini equivalen al valor financiero de un tamaño completo o un tamaño estándar. En términos de funcionalidad, el contrato E-mini replica los contratos de tamaño completo o tamaños estándar en su totalidad, por lo que ambos contratos siempre van a utilizar la especulación y la cobertura como única diferencia para generar ciertas estrategias de rendimientos positivos en sus negociaciones. Y vamos a tener en cuenta que estos dos contratos, tanto los contratos E-mini como los contratos estándar, se diferencian por un mayor número de traders, porque los contratos estándar son menos asequibles, como lo mencionaba anteriormente, por su capital. Tenemos aquí en primera instancia el símbolo del producto, como lo mencionaba anteriormente, que viene siendo ES, que así aparece en las plataformas del broker. Tenemos también el tamaño del contrato, que son 50 veces el índice Standard Poor's 500. El ticket mínimo, que es el valor mínimo del tick, va a tener 0,25 puntos del índice, con un valor en dólares representativo de 12,50 dólares por tick o por punto. El horario de negociación viene siendo dentro de la Bolsa Mercantil de Chicago y viene siendo de domingo desde las 5 de la tarde hasta el viernes 4 p.m. con una parada comercial desde las 3:15 p.m. hasta las 3:30 p.m. De forma diaria se hace esta parada comercial. Y pues tenemos que tener en cuenta que este horario puede variar una hora dependiendo cuando es verano o invierno. A veces puede abrir a las 6 de la tarde el domingo y puede cerrar los viernes a las 5 de la tarde, dependiendo el tiempo en Estados Unidos. Y también tenemos que tener en cuenta que hay un periodo de mantenimiento que se realiza de lunes a jueves de 4 a 5 de la tarde para que efectivamente todas las transacciones se realicen de forma adecuada en los siguientes días o en las siguientes jornadas.
Entonces los horarios para operar son los mismos que en los contratos estándar, como lo decía con anterioridad, y en cuanto a su vencimiento es igual en los meses. Tenemos que el vencimiento de sus contratos en meses viene siendo un vencimiento trimestral, que su primer ciclo comenzaría en marzo, el segundo terminaría en junio, el siguiente sería en septiembre y el siguiente en diciembre, porque sería trimestral. Y vamos a ver que las opciones disponibles, por último, vamos a tener que son trimestrales, mensuales y semanales, que vendrían siendo estipuladas a través de lunes, miércoles y viernes para la disponibilidad de estas opciones. Ahora bien, vamos a ver un comparativo entre el contrato E-mini y el contrato micro E-mini para el Standard & Poor's 500. La única diferencia es el tamaño del contrato, que para el caso de los contratos de futuros E-mini y el Standard & Poor's 500 vienen siendo 50 veces el índice Standard & Poor's 500, y para el caso de los contratos de futuros micro E-mini vienen siendo tan solo de 5. En este caso los puntos del índice de la variación vienen siendo lo mismo, 0,25, la variación del ticket mínimo. Sin embargo, el valor representativo por cada punto 25 del índice ya varía bastante, porque para contratos E-mini por cada punto 25 serían $12,50, pero por cada punto 25 para contratos micro E-mini vendría siendo $1,25. En este caso vendríamos que los horarios vienen siendo los mismos para las dos negociaciones, los contratos en meses vienen siendo trimestrales para los dos tipos de contratos, las opciones disponibles de la misma manera y el método de liquidación vendría siendo igual. Aquí vamos a ver las diferencias, y las diferencias es que vamos a tener en cuenta en este caso los tres tipos de contratos, incluyendo el contrato de futuros estándar. Y aquí nos vamos a enfocar en estas principalmente. La variación del valor del punto va a ser igual para el contrato E-mini como para el contrato micro E-mini, pero para los contratos estándar va a ser de punto 10 del índice. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que el tamaño del ticket es la medición del movimiento que puede ir el contrato tanto arriba como hacia abajo. Es cuánto puede variar mínimamente el precio si sube o baja dentro de un contrato, y se basa respecto a su precio de compra original. Tenemos que tener en cuenta el tamaño del ticket, que viene siendo la medición del movimiento que puede tener el precio tanto arriba como hacia abajo, y esto nos va a reflejar la ganancia o la pérdida, y se basa respecto a su compra original. Por lo general el contrato E-mini en Standard & Poor's 500 desde 0,25 puntos y el cambio del precio mínimo será de $50. Significa que 0,25 veces 50 será nuestro valor mínimo del TIC, es decir, será de 12,50, y en un contrato micro E-mini costará $1,25. Entonces, por cada 0,25 veces $5 es igual a un mínimo de $1,25. Luego tenemos el costo de operar. Y en este caso, primero el trader debe depositar un margen para cada contrato negociado y debe mantener un margen continuo para amortiguar esas pérdidas. Este es el margen inicial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la cobertura de margen para cada broker, para mantener las posiciones que tenemos, requerirá un margen adicional, y esto depende de las estipulaciones de cada broker. Necesitas conocer quién eres para saber qué tipo de contratos operar, dependiendo de tu capital y propósitos de inversión. Y también necesitas tener en cuenta bastante el tamaño del contrato. Mirar el valor del contrato con base en el precio de un contrato de futuros del activo subyacente, multiplicándose por el valor específico del contrato. En este caso, el multiplicador específico del contrato E-mini para el Standard & Poor's 500 es de $50. Por lo tanto, para conocer el tamaño del contrato, debes multiplicarlo por el precio del índice Standard & Poor's 500. Entonces, si el índice vale 2.600, entonces multiplicaría $50 por 2.600, que equivaldría a $130.000. Esto valdría un contrato E-mini. Y para el contrato micro E-mini sería 5 por 2.600 igual a $13.000. Entonces recuerda que siempre para conocer el valor del contrato debes de multiplicar siempre el precio del índice del Standard & Poor's 500 por el tamaño del contrato. Entonces, si el precio del Standard & Poor's 500 es de 2.600 y el tamaño del contrato viene siendo de $50 para el caso de E-mini,
pues sería 50, como lo mencionaba anteriormente, pues 2.600. Y ahí tendríamos el valor del contrato E-mini, $130.000. Y si el contrato, el tamaño del contrato para micro E-mini sería de 5, pues multiplicaríamos 5 por el valor del índice estándar por 500, que sería 2.600, tendríamos $13.000. Y si queremos conocer ¿cuánto costaría el tamaño del contrato para un contrato estándar? Pues tendríamos que multiplicar los 250 por el valor del índice, que serían 2.600, y ahí tendríamos el valor del contrato completo. Ahora bien, vamos a ver los principales factores que afectan al precio y vamos a tener básicamente 11 factores importantes. Vamos a partir desde los factores que inciden en menor proporción hasta los que afectan bastante el precio, en este caso del Standard & Poor's 500. Y en primera instancia tenemos los materiales, que lo afectan en un 2.7%. Seguimos con los bienes raíces en un 3.1%, los servicios públicos en 3.3%, la energía en 5%, los productos de consumo básico en 7.3%, las industrias lo afectan bastante en un 9.4%, los servicios de comunicación 10.2%, consumo discrecional 10.2%, es igual tanto en servicios de comunicación como en consumo discrecional la participación que afecta al Standard & Poor's 500 y la cual nosotros vemos reflejadas en los precios. El porcentaje de servicios de comunicación y el porcentaje de consumo discrecional viene siendo el mismo para directamente las implicaciones negativas en el precio del Standard & Poor's 500 con base a los resultados de estos sectores económicos, tanto de comunicaciones como de consumo discrecional. Para el caso del sector financiero, se ve reflejado dependiendo de los movimientos o de las noticias o cómo haya el rendimiento del sector financiero en una parte negativa de un 13.1%. Del sector de la salud tiene mayor incidencia en la salud financiera dentro de este índice, porque lo afectaría en un 14.2%. Y para el caso del sector de la tecnología lo afectaría en un 21.5%. Como por ejemplo las grandes empresas que tienen mayores incidencias cuando hay unas crisis, afectarían bastante el índice de Standard & Poor's 500 y por ende afectaría bastante nuestro comportamiento de nuestras inversiones. Con base a eso es importante revisar todas estas noticias y cómo vaya la situación económica en cada uno de estos sectores, porque efectivamente así nosotros teníamos una idea mucho más específica hacia dónde puede ir el precio y cómo puede esto afectar nuestras inversiones. También tenemos tres factores importantes que afectan el precio en el Standard & Poor's 500 y vienen siendo las políticas de la Reserva Federal, las relaciones económicas y el desarrollo político. Y en este caso, para las políticas de la Reserva Federal, si cambia la Reserva Federal las políticas, en este caso como por ejemplo el ajuste en las tasas de interés, podríamos ver fuertes movimientos en el Standard & Poor's 500 como tal en el índice, por lo que los inversionistas tendrán que cerrar sus posiciones en el mercado de renta fija y comenzarían a invertir, por ejemplo, en el mercado de bienes raíces, en el mercado de acciones, en busca de mayores rendimientos, dado que el mercado de renta fija no ofrece grandes rendimientos como sí lo puede ofrecer el mercado de renta variable. Por lo tanto, afectaría bastante la dirección y la tendencia del Standard & Poor's 500. También tenemos las relaciones económicas globales, que están directamente relacionadas con el movimiento del precio. Porque un factor para predecir el movimiento tanto del índice de Standard & Poor's 500 como los contratos de los futuros que se negocian es a través de la economía global y los asuntos internacionales. Por las guerras comerciales, los conflictos militares, las sanciones económicas. En este sentido, todo esto afectaría en las compañías más grandes a nivel global. Por ejemplo, la mayoría de las empresas tecnológicas dentro del Standard & Poor's 500 dependen de China, ya que los productos tienen componentes provenientes del mercado asiático. Por ejemplo, el caso de las empresas energéticas dentro del Standard & Poor's 500 dependen del mercado del Golfo, por ejemplo en el caso de África o incluso del Medio Oriente por las importaciones de petróleo. Las empresas de consumo dependen del mercado de Etiopía y Kenia y otros países africanos por las importaciones. Si hubiera conflicto global o inestabilidad en los mercados principales, el Standard & Poor's 500 se vería afectado y veríamos un cambio en la dirección del precio directamente. Y también tenemos, por supuesto, los desarrollos políticos, como por ejemplo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y estos desarrollos políticos, con base a las elecciones de cada país, principalmente como lo reitero en Estados Unidos, o como también en las grandes potencias y demás periferias, influyen en los tipos de negociaciones. Por lo tanto, habrían fuertes movimientos en el índice Standard & Poor's 500 y esto incide en fuertes movimientos en los contratos que nosotros negociemos
tanto en contratos estándar, tanto en contratos mini como en contratos micro en menor cuantía, pero se verían afectados. Ahora bien, una vez que vimos cómo se comporta el mercado de los futuros con el ejemplo de Standard Poor's 500 en un mercado global a través de la Bolsa Mercantil de Chicago, vamos a ver cómo se comportan los contratos de futuros en la Bolsa directamente de Valores de Colombia. Y en este sentido vamos a ver el historial de cómo surgieron los contratos de futuros para que nosotros podamos negociar en el mercado colombiano. Y en este caso, el lanzamiento de derivados estandarizados fue inicialmente con los futuros de los TES en el año del 2008. Posteriormente, un año después, en el 2009, salieron los futuros de la TRM. Después, los futuros sobre las acciones, los futuros sobre el Colcap, que viene siendo un complemento en el mercado del contado. Esto desde el 2008 hasta el 2011. Posteriormente, en el 2012, surgieron los famosos futuros IBR, el futuro de la inflación, un año después el futuro del TES, con referencias específicas en donde se realizó un relanzamiento con base a la primera fase en el 2012 y también en el 2014 hubo un lanzamiento a través del futuro OIS por medio de la indexación en el mercado OTC. Ya en el 2007 al 2018 se generan las primeras opciones sobre las acciones y las opciones sobre las TRM, que fueron las que nosotros vimos en el video anterior, que si no lo han visto se los recomiendo por aquí que lo vean en la derecha superior, en donde hablamos sobre las opciones. Y nosotros podemos en el mercado colombiano negociar en opciones como en las acciones, en las tres principales y en la TRM. Y en el 2019 surgieron los famosos contratos mini, en este caso mini futuro del Colcap, y surgieron también los contratos INET de futuros. Justo en el 2019 cuando surgieron los famosos contratos micro a nivel global en la Bolsa Mercantil de Chicago, surgen los famosos contratos mini para el índice Colcap en Colombia. Y directamente en el año 2021, en el año presente, surgieron las famosas opciones sobre el índice Colcap y las opciones sobre los bonos, que estas son opciones nuevas dentro del mercado que están en segunda fase de realización. Tenemos también el horario de negociación para los principales futuros dentro del mercado colombiano, que viene siendo para el caso de los futuros del TES, el test de referencias específicas y el de la inflación y el de OIS. El horario es de 8 de la mañana a 4:45 de la tarde para hacer operaciones de registro. Tiene un mercado continuo de negociaciones de 8:05 hasta las 12:59 que hace el cierre de las negociaciones. Sin embargo, para hacer el registro es desde las 8 de la mañana hasta las 8:45. Pero bueno, ¿y estos test qué vienen siendo? ¿Estos futuros qué son? Para en este caso de los que vemos en la diapositiva. Pues en el caso del futuro del TES son contratos establecidos con base a los títulos de deuda pública expedidos por el gobierno nacional con el propósito de obtener recursos para el financiamiento de sus activos. El futuro del TES es un contrato que tiene como subyacente un conjunto de bonos TES clase B tasa fija. Para el caso de los futuros test de referencias específicas, son los contratos de futuros sobre los títulos de test que tienen como activo subyacente cada uno de los títulos test clase B tasa fija en pesos, medida en pesos. Por eso son referencias específicas. Y tenemos el futuro de la inflación. El futuro de la inflación es un contrato que tiene como subyacente la variación mensual del índice de precios al consumidor IPC, el cual es calculado y publicado por el Departamento Administrativo Nacional. Y por último, en esta diapositiva, bajo este horario de negociación, tenemos los famosos futuros OIS. Y el futuro OIS es un contrato con referencia al indicador bancario de referencia colombiano, que es una tasa de interés de corto plazo cuyo objetivo es reflejar el precio al cual los agentes participantes están dispuestos a colocar o a captar recursos en el mercado monetario. Vamos ahora a ver los futuros TRM, TRS sobre las acciones, sobre el mini futuro Colcap, el futuro Colcap y sobre las acciones del índice Colcap. Estos 5 futuros que vemos acá tienen una particularidad y es que están dentro de un mercado continuo. Es decir, se pueden hacer negociaciones desde las 8:05 de la mañana hasta las 4:25, que es la subasta de cierre. Es un mercado continuo, a diferencia del mercado anterior, que solo se pueden hacer negociaciones hasta prácticamente la 1 de la tarde, es decir, 12:59. A pesar de que hay operaciones de registro hasta las 4:45, en este caso, el mercado es continuo y cerraría
a de las 4:30 hora de Nueva York. Subasta de cierre 4:25, 5 minutos de diferencia. En el mercado anterior que vimos, en los futuros anteriores que vimos, las operaciones de registro son hasta las 4:45, en este caso es hasta las 4:25, sin embargo, el mercado es continuo de 8:05 a 4:25. Pero en este caso, ¿qué es el futuro de la TRM y de la TRS? Pues bien, los futuros de la TRM y TRS son contratos que tienen como subyacente la tasa representativa del mercado, la famosa TRM, que es publicada por la Superfinanciera de Colombia. El futuro sobre las acciones son instrumentos financieros donde se pacta compra o venta de una acción a futuro, y una acción se conoce como un activo subyacente. Es con base al precio de las acciones dentro del mercado colombiano, dentro de las principales. Los contratos de futuros mini futuro Colcap es el contrato sobre el índice accionario Colcap, y es un contrato que tiene como subyacente el índice accionario Colcap, calculado y publicado por la Bolsa de Valores de Colombia. También tenemos el futuro Colcap, que es el futuro del índice accionario Colcap. Es el contrato de futuro completo, no el anterior como el que veíamos mini futuro, no, es el completo, y es un contrato que tiene como subyacente el mismo índice accionario Colcap y es calculado también por la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Listo? Entonces este es el tamaño del contrato completo y el anterior es el mini futuro, como lo veíamos por ejemplo para el Standard Poor's 500, es lo mismo. Y en este caso, pues lo que les mencionaba, el mercado viene siendo continuo. Los horarios son estandarizados, es decir, fijados por las bolsas de valores, y son diferentes para algunos activos como los vimos anteriormente, ya que son estandarizados por volatilidad, es decir, el tamaño de las transacciones o volumen en el mercado o por la liquidez de cada activo que tiene. Dichos horarios para las negociaciones se van a representar con diferentes diferencias por los activos dentro de las bolsas. Por ejemplo, la Bolsa Mercantil de Chicago, la Bolsa de Estambul, el Bovespa en Brasil, la Bolsa de Moscú, Londres, Corea, Japón. Ahora vamos a ver el mnemotécnico. ¿Cómo es que nosotros vemos ese serial con base a las posiciones que representan cada uno de estos contratos? Por ejemplo, el mnemotécnico tiene 7 posiciones en este caso. La primera a la tercera identifica el activo subyacente. En este caso, PF viene siendo las acciones preferenciales de Bancolombia. El cuarto dígito, la cuarta posición, identifica el mes de vencimiento del contrato. Como es trimestral, es un vencimiento cada 3 meses. En este caso sería para marzo, que representaría un cuarto dígito que vendría siendo con la letra H para marzo. La posición quinto a sexta identifica el año del vencimiento. En este caso tendrán un vencimiento en el año 2022 en el mes de marzo, como lo vemos. Y la posición séptima está definida para identificar qué tipo de negociación es. En este caso viene siendo una negociación de futuros. Aquí pues nosotros vamos a ver que actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia se presenta la disponibilidad de 21 activos para negociar en renta variable. La renta variable son acciones. Entonces en este caso nosotros podemos invertir en 21 activos de renta variable, es decir, en 21 acciones para negociar contratos de futuros, y son las que vemos en la diapositiva. Ahora vamos a ver el mercado spot versus el mercado de futuros. Vamos a ver las diferencias entre las fórmulas del cálculo del valor de la posición. Y para calcular el valor de la posición en el mercado spot se multiplica el precio del activo subyacente con base a la cantidad que se va a negociar. Pero para el caso de los futuros tenemos que tener en cuenta que se calcula el valor de la posición por el precio del futuro a través de la cantidad de contratos, a través de la multiplicación de la cantidad de contratos por el tamaño del contrato. En este caso, para el mercado de futuros. Ahora vamos a ver en un ejemplo el mercado de contado versus el mercado de futuro, en un ejemplo para que sea mucho más práctica la información de entender. Y aquí vamos a tener las fechas de negociaciones que vienen siendo las mismas. Un capital disponible igual de 100 millones de pesos. El precio de la acción en este caso viene siendo una negociación para las acciones preferenciales de Bancolombia. Como en el caso de las negociaciones de futuros, nosotros vamos a tener un mnemotécnico de 2 dígitos también, y por eso es que se incluyen los decimales en este caso. Y las acciones para negociarse en futuros tienen un precio un poco inferior, por eso es que vemos que en el precio de contado una acción preferencial cuesta 25.060 pesos, y en precio de futuros una acción preferencial de Bancolombia cuesta 25.023 pesos, y en el precio del futuro de la acción preferencial de Bancolombia cuesta
25.023.17 pesos, un poco más económica y asequible para los inversionistas. Wow. Para el mercado de contado no vamos a tener tamaño de contratos, no vamos a tener valor del contratos, vamos a tener solo el número de acciones que nosotros deseemos comprar en el mercado de contado o en el mercado spot. Para en las negociaciones de futuros sí vamos a tener unas estandarizaciones Wow. en los contratos, que en este caso viene siendo el tamaño del contrato mínimo. Un contrato viene siendo de 1000 acciones. Entonces 1000 acciones por el valor del precio futuro de cada acción, que sería 25.023 pesos, vendría siendo 25.023.167 pesos con 49 centavos el valor del contrato. Si la persona desea negociar un contrato, eso sería. Si desea negociar 3, pues se multiplicaría el valor de un contrato por 3 por la cantidad de contratos que va a negociar y nos daría un valor de 75.069.502 pesos. Para el caso Wow. del mercado spot, nosotros solo multiplicaríamos el precio de la acción preferencial de Bancolombia, en este caso 25.060 pesos, por el número de acciones que deseemos comprar. En este caso, nosotros quisiéramos comprar 3.990 acciones, entonces el valor de la posición, como lo explicaba en la fórmula anterior, entonces sería el precio de la acción por el número de las acciones y en este caso serían 99.989.400 pesos. Aquí en el mercado spot no existen garantías. En el mercado de futuros sí hay una garantía, por lo cual la garantía es de 16,1%. Entonces, para calcular esa garantía, pues le sacamos el 16,1% al valor de la posición, es decir, le calculamos el 16,1% a 75.069.502 pesos y nos daría 12.086.189 pesos con 9 centavos. Entonces, aquí nosotros lo que haríamos es que pagaríamos la garantía. Cuando tú negocias un contrato de futuros, tú pagas es la garantía, no pagas el contrato completo como tal, pagas la garantía. Pero en el mercado spot, tú al no tener garantía, pagarías la posición completa, es decir, los 99.989.400. Por lo tanto, te quedarías solo en el banco de tu capital, te quedarías con 10.600 pesos de los 100 millones que disponías, porque compraste 3.990 acciones. Entonces aquí tú solo tienes un apalancamiento de 1-1, es decir, aquí básicamente no tendrías apalancamiento. Si tienes un capital disponible, inviertes ese capital disponible en el mercado de contado. Pero en el mercado de futuros tú tienes apalancamientos y solo pagas la garantía. Es decir, te permiten hacer negociaciones 6,21 veces tu capital. Es decir, tú puedes negociar con un capital disponible de 100 millones de pesos, puedes negociar hasta 621 millones de pesos. Así tú no lo tengas porque tu apalancamiento es 6,21, tú vas a poder tener ese poder de compra. Entonces vas a poder negociar 3 contratos. Aunque los 3 contratos te cuesten directamente 75 millones, tú vas a pagar solo la garantía, 12.086.189 pesos. Entonces, la ventaja del mercado de futuros es que tú solo pagas la garantía y tienes un apalancamiento fundamental para hacer negociaciones con respecto al mercado de contado. Aquí vamos a ver la exposición del mercado y aquí lo vamos a ver de forma mucho más directa. Con base al ejemplo anterior, tenemos que viene siendo el valor de la posición, en este caso, el valor de la acción preferencial de Bancolombia en el mercado de futuro por el tamaño del contrato, en este caso que viene siendo 1000 acciones, por el número de contratos que vas a negociar, que viene siendo un contrato. Entonces el valor de la posición sería, como lo veíamos en la diapositiva anterior, 25.023.168 pesos. A eso le calculas la garantía 16,1% y la inversión sería lo de la garantía, 4.028.729 por contrato, por contrato. Entonces tú pagarías 16% de la posición que vendría siendo la garantía por contrato. Y si vas a negociar 3 contratos, pues multiplicas esos 4.028.729 pesos por 3 y es lo que nos daría la garantía total de los 3 contratos en el ejemplo anterior. Y aquí les traigo otro ejemplo con base a una exposición mucho más grande en el mercado. En el ejemplo anterior vimos que tú puedes negociar 3 contratos. Aquí tú puedes negociar 24. Aquí ya hacemos uso del apalancamiento. En el caso anterior, tú tenías $100.000, el mismo capital disponible, pero solo negociabas 3 contratos, por lo cual tu capital disponible, si fuera en el mercado de contado, lo podrías utilizar. Pero aquí al tener un apalancamiento de 6,21, como en el ejemplo anterior, puedes negociar máximo 24 contratos de futuros. Si digamos tú quieres
utilizar casi todo tu capital disponible. Entonces puedes utilizar una inversión de máxima de 24 contratos. Y esos máximos 24 contratos puedes abrir una posición hasta de 600.556.019 pesos. Porque lo máximo que te permitiría de poder de compra serían 621 millones. ¿Sí? Porque la relación es 6,21 de apalancamiento. Ya si vas a negociar 25 contratos, se pasaría de tu apalancamiento con el cual dispones y no lo podrías hacer. Entonces por eso puedes negociar hasta máximo 24 contratos. Por eso es que les traía este ejemplo. Tendrás una exposición de 600 millones, pero solo pagarías la garantía de esos 600 millones. Y si la garantía es los mismos 16,1%, pues de tu capital disponible te quedarías con 3.310.000. Es decir, habrías hecho una inversión de 96.689.519 pesos. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo puedes acceder al mercado de futuros. Y aquí, por ejemplo, Julián tiene un ahorro programado, ha tenido un capital ya disponible que ha ahorrado con base al tiempo. Se puede dirigir a través de un comisionista de bolsa. El comisionista de bolsa le explica todo lo que tiene que hacer para negociar en el mercado, tanto de futuros como en el mercado de spot, y Julián toma la decisión. Sin embargo, aquí en el presente video, como te enseñé las ventajas que tiene de hacer negociaciones en futuros, con contratos de futuros, lo más recomendable es que lo hagas a través del mercado de derivados con contratos de futuros. Sin embargo, el comisionista de bolsa te explica que hay dos tipos de mercados, que puedes invertir en el mercado de contado, en el mercado de derivados a través de contratos de futuros o a través de los contratos en opciones, como lo vimos en el video anterior, y tú tomas la decisión. Así pasa como en las negociaciones en opciones. Tú vas al comisionista de bolsa, el comisionista de bolsa te asesora, te da las opciones de inversión y tú tomas la decisión. Entonces, por ejemplo, Julián puede comprar 1.000 acciones a un precio de 3.000 por acción. Entonces, 3.000 que cuesta la acción por 1.000 acciones, entonces la inversión sería en el mercado de contado de 3 millones de pesos. Entonces sería prácticamente que tú inviertes 3 millones de pesos. Entonces comprar un contrato de futuro equivale a 1.000 acciones, que es el contrato estándar, a un precio de 3.000 por acción depositado directamente por la Cámara Central de Riesgos de Contraparte, que es quien brinda la garantía, como lo veíamos en el modelo de funcionamiento para los derivados financieros. Entonces vas a tener una posición de 3.000 que cuesta las acciones por 1.000 acciones, que es el tamaño del contrato, por el número de contratos, que es 1, sería una posición de 3 millones de pesos. Sin embargo, la garantía que te exige para negociar estas acciones, en este caso que le exigirían a Julián, es del 15%. Entonces el comisionista de bolsa le calcula el 15% a esa posición, entonces sería 3 millones por 15%, entonces serían 450.000 pesos. ¿Qué le conviene más a Julián? ¿Invertir los 3 millones de pesos en el mercado de contado o solo pagar la garantía, que sería el 15%, es decir, 450.000 pesos, y tener la misma exposición en el mercado? Por supuesto, le convendría más hacer negociaciones de futuros. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta esto. En las opciones tú pagas la prima y en los futuros tú pagas la garantía. Por eso es tan rentable hacer negociaciones en derivados financieros, ya que no estamos pagando la totalidad de los contratos. Y aquí vamos a ver las características estandarizadas de todos los futuros que nos permiten operar en el mercado colombiano. Tenemos el identificador NEMO, el activo subyacente, en este caso el tipo de contrato de futuro, por ejemplo, para el caso de los TES. Tenemos el tamaño del contrato, que son 250 millones de pesos para negociar un contrato de un TES. Tenemos cuánto se generan los contratos, cada cuánto se vencen, el ticket mínimo, que es 0,001. La liquidación, tenemos la fecha de vencimiento, los horarios y las garantías. Entonces, tú, para poder negociar un contrato de futuros de un TES, la garantía que debes de pagar es aproximadamente de 0,5% a 17,2%, pero eso puede variar dependiendo del momento y la situación económica del país. Aquí tenemos también las características estandarizadas para que negocies tanto divisas como los futuros del índice, en este caso del Colcap, o también las acciones que te permiten. Tenemos la cantidad de contratos, las garantías, que es lo más importante que tienes que tener en cuenta, porque son las que tú pagas. En este caso, para las divisas son 6,3%, para el índice tú pagarías un 12,6%, y para las acciones de un 12,7% a un 27,4%. Varía dependiendo del tipo de acción y también la volatilidad que tenga ese activo, en este caso esa acción, en el mercado actual. Vas a tener en cuenta las fechas de vencimiento, los tickets de precio
y demás. Esta es de forma muy resumida como están las características estandarizadas para negociar futuros a través del mercado colombiano. Y bien, un contrato de futuros es un acuerdo estandarizado que te permite tener una misma exposición que en el mercado de spot con unos muy buenos beneficios y unos mínimos de riesgos. Y estos contratos de futuros se pueden negociar gracias a las plataformas del Nasdaq, en este caso la plataforma OMX Extreme. Entonces todas las negociaciones que se realizan de contratos de futuros en Colombia se realizan a través de la Bolsa de Valores de Colombia, pero directamente por la plataforma X Extreme del Nasdaq. Tenemos por supuesto aquí muy práctico los elementos de un contrato de futuros. Y los elementos de un contrato de futuros tenemos que tener en cuenta que básicamente se constituyen en el precio de entrega, que es el precio pactado para intercambiar ese activo dentro del contrato. La fecha de vencimiento es el límite a redimir ese contrato, ese vencimiento. El activo subyacente es sobre el cual vas a hacer ese contrato de futuro, por ejemplo, sobre las acciones, sobre la TRM, sobre el índice, sobre directamente los bonos, unas opciones, sí, dependiendo la bolsa de valores, lo que te ofrezca en el país en donde te encuentres, va a ser el activo subyacente. El lugar es el sitio donde se va a entregar dicho activo o a través de la liquidación. Puede ser de forma física o en este caso, como lo hemos visto, de forma financiera. La cantidad es el monto negociado del activo subyacente. Puede ser un contrato, 1000 acciones, pueden ser 2, 3 contratos, 3000 acciones o demás. Esto es como tal el tamaño del contrato. El TIC es la cantidad más pequeña de la fluctuación que puede darse de un precio de un contrato en particular. El apalancamiento es la máxima exposición que te permiten tener dentro de los mercados de futuros. Es la cantidad que se puede multiplicar tu dinero para poder invertir. Es el poder de inversión que vas a tener gracias a la multiplicación de esa inversión inicial que tú hagas. El bono de garantía o la garantía es ese pago que tú tienes para sostener esa posición, para efectuar ese contrato. Y el porcentaje de la garantía viene siendo estipulado y dependerá, en el caso del mercado colombiano, ya directamente va a depender por la Cámara Central de Riesgos de Contrapartes, y las garantías varían de un 8,8% a un 28,8%. Esto depende del activo subyacente, de su volatilidad, y es importante que el inversionista consulte de forma periódica la reglamentación vigente por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, ya que para establecer el nivel de garantías de los futuros se realiza un backtesting midiendo la volatilidad diaria de cada activo subyacente, y a partir de los resultados se estipula el nivel de garantía diaria para cada futuro. Por eso, lo que quiere decir es que cada garantía puede variar en este rango dependiendo cada activo diariamente. Entonces puedes que tú vayas a negociar futuros de unas acciones hoy y te ofrezcan una garantía, y los mismos futuros de las mismas acciones que te ofrecían hoy, la garantía mañana puede ser mayor o puede ser menor. Por eso puede fluctuar diariamente. En este orden de ideas llegamos al final del video, pero entonces ¿en cuál invertir? ¿En forwards, opciones o futuros? Pues bueno, debes tener en cuenta ciertas particularidades entre los tres para que escojas la que mejor se adapte a ti. Cuando se habla de los futuros, el comprador debe obligatoriamente pagar la cantidad acordada inicialmente en el momento que llegue a la fecha de vencimiento, mientras que con las opciones el comprador puede cancelar el contrato. Por lo tanto, las operaciones con contratos de futuros son mucho más estrictas y proporcionan mayor seguridad. Las opciones, por su parte, son menos rígidas y te permitirán salir de la operación si las circunstancias lo ameritan. Y en el caso de los forwards, los contratos menos estandarizados son más flexibles al estar en el mercado OTC. Por lo tanto, con base a lo aprendido en este curso, te recomiendo revisar los más adecuados para ti según tus propósitos como trader o como inversionista, siempre salvaguardando tu seguridad financiera. Y si aún no hay claridad y tienes dudas entre los tres, como obsequio para finalizar el curso, no te puedes perder el último video de esta lista de reproducción, en donde veremos las diferencias entre los forwards, futuros y opciones, para que de esta manera puedas definir cuál es el más indicado para ti. Puede ser uno, como pueden ser dos, o en el mejor de los casos pueden ser los tres derivados financieros. Es muy importante tener todos estos conceptos claros porque pueden beneficiarse de todos estos tipos de negociaciones, no solo de futuros, sino como también ya lo hemos visto en los tipos de derivados como los forwards, y también como los vamos a ver en el siguiente video sobre las negociaciones en opciones. Así que no se lo pierdan, es para mí un gusto compartirles este conocimiento. No olviden suscribirse, dejar ahí en los comentarios, dan una manito grande arriba, un super like, y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.